Bienvenidos, entonces nos vamos a Rusia, un país que no deja de hacer noticia. La verdad que es impresionante, porque si no es por la tensión con Occidente, es Vladimir Putin. La verdad que es un país que está, ¿cierto?, definitivamente en el centro de la noticia, y son muchos los motivos para ello. Y la idea hoy es revisar, por lo menos los temas más importantes que han estado marcando la agenda en las últimas semanas, y podríamos quizá establecer un punto de inicio en relación a este empeoramiento de las relaciones entre Occidente y Rusia, sobre todo con Estados Unidos, ¿cierto? Cuando Joe Biden da una entrevista a mediados de marzo al canal de noticias ABC, y el presentador George Stephanopoulos le preguntó a Biden si pensaba que el presidente ruso era un asesino. Y él responde: lo creo. Y no solamente eso, sino que le avisa a Rusia, y específicamente a Vladimir Putin, que Rusia va a pagar por la supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos, y en el fondo va a pagar por lo que ha hecho. Entonces también es bien interesante, no solamente por lo provocador que puede ser, ¿cierto?, que un presidente llame asesino a otro mandatario, sino también nos muestra un cambio en la fórmula, ¿cierto?, en la forma en que un presidente norteamericano comienza a llevar las relaciones internacionales. Porque lo cierto es que Trump podía ser muy incendiario también y provocador, pero no lo vimos en esta posición, y hoy día vemos a un Joe Biden que realmente critica abiertamente y tiene una posición bastante más, por lo menos en lo verbal, más intervencionista que Trump, respecto a Rusia y también respecto a China. Entonces, aquí también vemos una diferencia muy relevante. Vemos entonces aquí un cambio de timón por parte de Joe Biden, que, si se dan cuenta, al final, quizás en el objetivo, es muy parecido a Trump, ¿cierto?, que es mantener a Estados Unidos, ¿cierto?, como digamos, un país fundamental, ¿cierto?, en el tablero internacional, pero ya con otro estilo, de una manera distinta, y eso es lo que estamos viendo en todas estas semanas, en la manera que él se relaciona con los distintos mandatarios y cómo intenta también hacer alianzas y acercarse a sus aliados históricos, como son los europeos, como es la OTAN, etcétera, etcétera. Bueno, el jueves 15 de abril, la administración Biden, solo 2 días después de una conversación con Putin, eso también fue increíble, o sea, el 12, 13 de abril, él tiene una conversación con Putin donde habla de rebajar tensiones, donde él dice que lo mejor va a ser que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia sean más previsibles, etcétera, etcétera. Bueno, 2 días después de eso, la administración Biden anuncia sanciones amplias y significativas contra Rusia. Además de la deportación de 10 empleados de la embajada rusa en Washington, y aquí lo que podemos observar es que Estados Unidos, en el fondo, responde a Rusia por una serie de motivos, y lo que también podemos observar es que Estados Unidos venía preparando toda una batería de medidas en contra de Rusia. Entre otras cosas, se supone que Estados Unidos aquí castiga a Rusia por la interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016 y 2020, y por los ataques cibernéticos ocurridos el año pasado. Estados Unidos lo que hace aquí es acusar, lo que dice Estados Unidos es que está totalmente seguro de que el Servicio de Espionaje Exterior de Rusia fue el autor del hackeo generalizado contra el gobierno estadounidense y otras entidades del país, que se inició en 2019. Y aquí es bien increíble, porque aquí no fue un ataque en particular, sino que estamos hablando que durante 6 meses agentes extranjeros estuvieron infiltrados en el cerebro virtual del Ejecutivo norteamericano. De esta manera, Rusia pudo ver las labores diarias de al menos 6 departamentos, entre ellos Defensa,
Estado, Comercio y Tesoro. ¿Se dan cuenta? O sea, lo grave de este espionaje por parte de Rusia a Estados Unidos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron estar 6 meses, ¿cierto?, mirando lo que estaba haciendo Estados Unidos? Fue un ataque online perpetrado mediante actualizaciones automáticas de este software, que es un programa informático, ¿cierto? Y desde ahí tuvieron acceso a unas 18.000 redes federales. ¿Ah? Esto fue, parece, lo que hizo perder la paciencia a la administración norteamericana y finalmente llevó a que sancionaran nuevamente a los rusos. No hay que olvidar que las sanciones por parte de Estados Unidos a Rusia han sido una tónica hace bastante tiempo, sobre todo a partir de la incorporación de la península de Crimea el año 2014, y la verdad que lo que vimos hace algunas semanas, o un poquito más de 10 días, no es nada nuevo bajo el sol, pero lo que hace Estados Unidos es dejar, ¿cierto?, clarísimo que desde el punto de vista de ellos, que ha habido aquí un ciberataque y que eso los rusos lo tienen que pagar. La Unión Europea y la OTAN expresaron su apoyo a Estados Unidos, y también lo que hizo Estados Unidos fue prohibir a las instituciones financieras estadounidenses invertir en bonos rusos emitidos después del 14 de junio de este año por el Banco Central de Rusia. Esto es bien interesante porque significa entonces que los rusos no van a poder, ¿cierto?, vender su deuda. Bueno, en todo caso los rusos tienen una deuda pública que no es tan grande, no tiene nada que ver con las europeas y con la norteamericana. La deuda pública alcanza el 15%, pero de todas maneras, o sea, que las instituciones norteamericanas no puedan comprar bonos de deuda ruso, lógicamente pone un problema para el fisco ruso. Y también lo que hizo Estados Unidos fue sancionar a 6 empresas tecnológicas rusas bajo la acusación de dar soporte a Moscú en inteligencia digital. Esto comencé por aquí porque esta fue como el notición del 15 de abril, y aquí ya en el fondo vemos un gran quiebre. No alcanza, como digo, a mejorar las relaciones entre Biden y Putin después de ese llamado telefónico. Conocemos esas sanciones, sin embargo sabemos que son muchos los motivos que están llevando a que esta relación entre Occidente y Rusia se esté tensando, se esté deteriorando. Pero antes de eso quiero revisar algunos datos de la Federación Rusa, así es el nombre, ¿cierto?, oficial de este país, heredero de la Unión Soviética. Recordar que es el país más grande del planeta, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, con una población que la verdad no tiene relación con esta cantidad de territorio, porque aunque no son pocos, 140 millones de habitantes, la verdad que es un país con una baja densidad poblacional, como pueden ver ahí, ¿cierto? Es una república semipresidencial, federal porque está dividido, ¿cierto?, en distintas entidades político-administrativas. Entre ellas hay repúblicas autónomas, hay oblast, así se llaman, krais, y bueno, son, como pueden ver, muchísimas estas divisiones administrativas, y un sistema semipresidencial porque el presidente es elegido democráticamente por el pueblo. Sin embargo, tienen un primer ministro que lo elige el presidente, pero con la aprobación del Parlamento. Y otro dato que quizás es importante que lo sepan es que el presidente gobierna por un periodo de 6 años, puede gobernar durante 2 periodos consecutivos. Entonces alguien se preguntará hoy día, bueno, ¿y cómo Putin se supone que podría quedarse hasta el 2036 en el poder? ¿Cierto? Una noticia a la cual todos tuvimos acceso. Es porque, claro, él, muy al estilo Chávez, muy al estilo de los autócratas que hemos visto en el último tiempo, lo que hace es renovar, o sea, reformar la Constitución y aprovechar ese resquicio de señalar que comienza una nueva era constitucional, por lo tanto él parte de cero. Es por eso, o sea, él no es que cambie la Constitución y diga desde ahora el presidente se va a poder mantener en el tiempo para siempre, o va a existir la reelección indefinida, como lo intentó hacer, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, sino que él parte de cero, que creo que es una manera un poco más inteligente, porque él, me imagino que pensará que para el futuro de Rusia, cuando él por último no esté en este planeta, no es bueno, ¿cierto?, que haya un presidente que se pueda, reelegir indefinidamente. Entonces, eso es lo que le permite a él mantenerse hasta el 2036. Por si tenían
esa duda. Luego, entonces tenemos al presidente que es Vladimir Putin, al primer ministro que es Mikhail Mishustin. Quizás alguien se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasó con Medvedev, cierto? Este compañero, esta especie de títere, que recuerden que incluso fue presidente de Rusia mientras Vladimir Putin era primer ministro, una fórmula bastante también hábil para seguir Putin gobernando tras las sombras. Pero no, Medvedev hoy día está a cargo del Consejo de Seguridad, la verdad que en este minuto se me fue el nombre exactamente, no lo tengo aquí, pero está cumpliendo un rol relevante, muy relevante a nivel, ¿cierto?, de la administración rusa. No crean que se fue para la casa ni nada por el estilo, y este hombre está desde hace poquito, desde enero, o sea, no tampoco en realidad, desde enero del 2020, pero para que vean que es bastante irrelevante desde el punto de vista al menos mediático internacional, porque probablemente no lo habían ni siquiera visto. La moneda es el rublo ruso, es la economía número 6 a nivel mundial por paridad de poder de compra, es decir, tenemos a China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania y luego Rusia. Son las mayores economías del planeta. No olvidar que lo más importante desde el punto de vista de la economía de Rusia es definitivamente el gas y el petróleo, ¿cierto? Es una gran potencia energética y de ahí se concentra toda su riqueza. De ahí vienen los ingresos, de ahí vienen las divisas, y podríamos decir inmediatamente que ahí también está la gran debilidad de la economía rusa, porque no han sido capaces de diversificar esa economía, por lo tanto, baja el valor del barril de crudo, que sabemos que si baja el petróleo, baja el gas, porque están, ¿cierto?, los dos precios íntimamente relacionados, y ahí empiezan los problemas económicos de Rusia. Y aquí viene una de las primeras grandes críticas hacia Vladimir Putin, ¿cierto?, que lleva más de 20 años en el poder y no ha sido capaz de aprovechar los periodos de vacas gordas, del boom del petróleo y del gas, para diversificar la economía. Se ha quedado ahí, se ha quedado dependiente de esta materia prima, o sea, podríamos decir que es básicamente una economía extractiva, muy de las potencias emergentes, ¿cierto? Incluso países subdesarrollados. No logra pegar el salto como Estados Unidos, como los países del primer mundo de Europa. Así que ahí tiene todavía un gran talón de Aquiles este país, con un PIB per cápita de $27.000, que es alto, es más alto que el de Chile, pero está por debajo de los europeos, ¿cierto? Bueno, vamos a partir conversando sobre Alexei Navalny, ¿cierto?, considerado el mayor opositor de Vladimir Putin, ¿cierto? Y este es un tema que definitivamente ha tensado, sabemos, la relación entre Rusia y Occidente, porque Occidente considera que se han violado los derechos humanos de este hombre, que este hombre además podría estar corriendo riesgos importantes, podría incluso perder la vida, aunque sabemos que, me imagino que habrán visto las noticias el viernes, el sábado, por ahí, cuando él anuncia que finalmente va a dejar la huelga de hambre. Él estaba en huelga de hambre desde el 31 de marzo, y aquí quiero explicar una cosita, porque quizás muchos digan, bueno, este hombre estaba muy mal, pero había empezado una huelga de hambre, por lo tanto, también, ¿qué se pretende? O sea, este hombre, digamos, si quiere estar bien de salud, no tiene por qué hacer una huelga de hambre, por mucho que esté en contra del trato que tiene, de por qué está en la cárcel, etc. Pero creo que es interesante saber que él comienza esta huelga de hambre a fines de marzo, porque ya en ese momento él no se siente bien y no le permiten ver a su médico de cabecera. O sea, él protesta por esa situación. O sea, él ya se sentía mal, insisto, el 31 de marzo, que es cuando comienza la huelga de hambre, porque él cree o se da cuenta que es la única forma que tiene de presionar a las autoridades rusas de que lo lleven a un centro hospitalario, y que sobre todo lo dejen ver a sus médicos. Es en ese contexto, insisto, que empieza entonces su huelga. Y creo que lo más importante, no olvidar que este hombre, que como les decía es considerado el mayor crítico de Vladimir Putin en Rusia, fue envenenado el año pasado, ¿cierto? Les voy a contar un poco más de eso inmediatamente. Él tiene 44 años, es un abogado, obtuvo una beca del programa World Fellows de la Universidad de Yale en 2010, con lo que pudo estar en Estados Unidos 6 meses viviendo, y vive, si es que está fuera de la cárcel, en Moscú,
con su esposa y 2 hijos. Ahí tenemos una foto con toda su familia en la clínica, o en el hospital en Berlín, cuando ya estaba mejor, porque no hay que olvidar que él fue envenenado en un vuelo. Esa es la información que se tiene, ¿cierto? Él finalmente, digamos, lo llevan ahí a un centro hospitalario en Rusia, pero son tan malas sus condiciones que una ONG consigue que Alemania se lo lleve y allá tenga cierto acceso a los cuidados alemanes, europeos. Y bueno, y estuvo varios meses, porque esto fue en agosto, ¿cierto?, del año pasado, y estuvo, bueno, y en enero recién Navalny vuelve a Rusia. Bueno, aquí lo grave es que se descubre que el envenenamiento fue por el agente nervioso Novichok, un veneno que sabemos que es de la época soviética y que ha sido utilizado en varias oportunidades contra distintos personajes que pueden ser peligrosos para la administración rusa. Entre ellos, recuerden el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Esto fue en Inglaterra en marzo del 2018, afortunadamente también se salvaron, pero muchos de ellos no han podido salvarse para contarlo, y la lista es bastante larga. Bueno, ahora, este dato que yo le estoy contando, o esta anécdota, hecho en relación a Navalny, no es menor, porque si había países que no estaban tan convencidos de, digamos, lo poco respetuoso que era Rusia con los derechos humanos y la libertad de expresión, etcétera, se ponen en una posición bastante más crítica hacia Rusia después de lo ocurrido con Navalny, como por ejemplo incluso Alemania y Francia. Yo no quiero decir con esto que en realidad Alemania y Francia no consideraran a Rusia quizás que no era el país más democrático del mundo, pero tenían sus reservas, y cuando se conoce la historia de este hombre y se queda bastante en evidencia de que está realmente perseguido por la administración rusa, vemos algunos cambios que les voy a comentar un ratito más, pero el caso Navalny es muy relevante. Entonces, él está varios meses en Alemania, se recupera bastante bien, decide volver en enero, ¿cierto? Y sabemos que lo arrestan y lo meten nuevamente a la cárcel porque se considera que él ha violado todas las libertades condicionales. Él básicamente ha sido acusado de delitos económicos, fraudes fiscales, ese tipo de delitos, digamos, no van en otra dirección. Y fue increíble, no sé si vieron en las noticias en su momento, en enero, pero iba al avión, me imagino que en dirección a Moscú, la verdad que no recuerdo exactamente cuál es el destino, pero el avión de repente cambia, ¿cierto?, de dirección, y aterriza en otro lugar, donde es tomado preso y llevado a la cárcel. Y de hecho, en el lugar, en el destino original, estaban esperándolo muchos adherentes, y quedaron, bueno, bastante frustrados porque Navalny nunca llegó. Bueno, este hombre lleva más o menos 10 años en una campaña feroz, podríamos decir, en contra de Putin y del gobierno, una campaña básicamente anticorrupción. Él maneja muy bien las redes sociales, es un gran bloguero, tiene un canal de YouTube, ha hecho muchos documentales sacando a la luz pública toda la corrupción que hay en el gobierno ruso. De hecho, quizás alguno recuerde este documental o toda esta información acerca de un palacio que tiene Putin impactante. Los allegados a Putin dicen que ese palacio no es de Putin, pero por otro lado yo no he visto ninguna fuente fiable que diga que no lo es. Entonces, bueno, podríamos quedarnos con la idea por el momento de que Navalny tiene razón. Pero su campaña ha sido básicamente en contra de la corrupción. Ahora, un detallito que se me quedaba: no solamente los alemanes confirmaron esto del envenenamiento por Novichok, sino también científicos suecos y franceses en su momento. Y bueno, y también hay una investigación del grupo Bellingcat, que es un grupo que se dedica también a investigar escenarios de guerra,
bueno, es bien interesante todo lo que ellos publican, ellos también confirman esa idea, y de hecho ellos llegan a publicar los agentes que podrían haber estado detrás del envenenamiento del político ruso. La Unión Europea impuso sanciones a 6 altos funcionarios rusos y a un centro de investigación de armas químicas de Rusia, acusándolos de participar en este envenenamiento. Pero este atentado no ha sido el único contra Navalny, no era la primera vez que él sufría algo parecido. Obviamente este fue el peor, y probablemente, quizás, si se hubiese quedado en Rusia, no se habría salvado, no lo sé. En 2019 se le diagnosticó dermatitis de contacto mientras estaba en la cárcel, y su médico indicó que podría haber estado expuesto a algún agente tóxico, y ha sido también atacado 2 veces con un tinte verde antiséptico conocido como Selyonka, y sufrió quemaduras químicas en un ojo. Bueno. Ahora, Navalny no es un líder, digamos, fácil. ¿En qué sentido? No es que no haya ninguna polémica que lo rodee. ¿Ah? Bueno, la verdad que yo creo que eso es lo más habitual, si no sería una especie de, no sé, sería demasiado perfecto, ¿cierto? Hay grupos opositores que lo acusan de nacionalista o ultranacionalista. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre Crimea, él dice que efectivamente la anexión de Crimea violó el derecho internacional. Eso él lo reconoce, él es un abogado, sería muy difícil que no lo reconociera. Pero él también dice que la realidad es que Crimea es ahora parte de Rusia, Crimea es nuestra. ¿Ah? O sea, realmente ahí muestra este nacionalismo. Luego, en algún video por ahí, por ejemplo, se refiere a los inmigrantes que llegan a Rusia como cucarachas, como insectos. Algunos dicen que hay muchos seguidores de Navalny que son especies de neonazi. ¿Ah? Ese tipo de críticas se pueden observar. Bueno, una de sus tácticas, eso es bien interesante también, captar cómo él se fue metiendo en este mundo para ir mostrando la corrupción que hay en la administración rusa. Él lo que hizo fue convertirse en accionista minoritario de las principales compañías petroleras, bancos, ministerios, y así hacía preguntas incómodas sobre irregularidades en las finanzas estatales. Esa fue la manera. ¿Ah? Y al principio al parecer le resultó, después ya no, pero y ahí fue conociendo un poco por dentro cómo funcionaba o cómo, digamos, se daban estas malas prácticas, y bueno, y fue consiguiendo adeptos, y como les digo, es un gran bloguero, un hombre que se mueve muy bien por internet. Bueno, él ha intentado, ¿cierto?, presentarse como candidato, y se ha tratado de competir con Putin, pero no ha podido, no le han permitido presentar sus candidaturas. Lo que sí, él se presentó en algún minuto como candidato a la alcaldía de Moscú y quedó segundo lugar. Eso sí, digamos, ocurrió, y en ese momento quedó segundo con el 27% de los votos detrás del aliado de Putin, Sergei Sobyanin. Igual se consideró un gran éxito, porque además él justamente venía saliendo de la cárcel, había estado ahí un tiempo breve en la cárcel, y esto que se pudiera presentar y haya conseguido, digamos, un 27% de los votos, no fue malo. Pero bueno, estamos hablando en todo caso de un hombre que se considera el principal opositor de Putin, un hombre que como les digo, lo mínimo que es un hombre incómodo para la administración rusa, y bueno, y da la sensación de que están haciendo lo posible por marginarlo. Él hoy día, como les decía, vuelve de Alemania, queda en la cárcel, y bueno, y lo último, por si no han seguido las noticias, ahora último, bueno, él empieza esta huelga de hambre, se sigue deteriorando su salud, se sigue deteriorando, él avisa el jueves o viernes que no va a continuar su huelga de hambre, porque él ve al menos cierta voluntad, y lo van a visitar algunos médicos, a él lo trasladan a un hospital además, lo van a ver unos médicos independientes, no los que él hubiese querido, pero por sus declaraciones da la sensación de que hay mucha presión por parte de sus seguidores que él deponga la huelga de hambre.
¿ah? De hecho, muchos adherentes, muchos simpatizantes de Navalny también empiezan huelgas de hambre. Entonces él, como les digo, decide parar también como una muestra de agradecimiento y que al menos el gobierno ha hecho algo por él. Primero, llevarlo a un hospital y luego, por lo menos, que algunos médicos, que no son los mismos de siempre, lo hayan visto. Pero vamos a ver si se mejora y qué ocurre con su estado de salud y qué va a ocurrir con la política interna rusa. A todo esto también no sé si lo habrán visto, pero él mientras estaba en este hospital hubo una gran manifestación jueves de la semana pasada, jueves o viernes, salieron muchos seguidores de Navalny a la calle, muchos de ellos también arrestados, por supuesto, pero él logra mover a la gente y eso obviamente molesta al gobierno ruso. Bueno, me voy al conflicto ucraniano, que fue definitivamente el temón, podríamos decir, ¿cierto?, que tuvo en vilo, podríamos decir, sobre todo a Europa y a la OTAN especialmente en las últimas semanas. Digo tuvo en pasado porque afortunadamente lo vimos, ¿cierto? El viernes pasado el ministro de Defensa ruso señaló que va a comenzar la retirada de las tropas de la ¿cierto? Frontera con Ucrania y de Crimea. Porque no hay que olvidar que lo que llevó a una tensión enorme, ¿cierto?, entre Rusia y Ucrania, y sobre todo entre Occidente y Rusia, fue esta cantidad, esta gran concentración de fuerzas rusas cerca de la frontera de Ucrania. Estados Unidos, la OTAN, Europa, apoyaron enormemente a Ucrania en esta situación, ¿cierto? Y aquí les voy a mostrar el mapa. Lo que se pudo ver, ¿cierto?, las últimas semanas era tropas de Rusia en la frontera, muy cerca con Ucrania y en Crimea. No olvidar que en Crimea, ¿cierto?, hay una gran base naval rusa de Sebastopol. Bueno, hoy día Crimea es rusa en la práctica, aunque desde el punto de vista del derecho internacional no lo sea, pero Sebastopol es una base militar rusa que está ahí hace mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, y la cantidad de tropas rusas habían aumentado muchísimo, tanto en Crimea como en toda la frontera rusa con Ucrania. De hecho, la semana pasada se llegó a hablar que unos 150.000 efectivos, ¿cierto?, rusos estaban apostados en la zona. Muchos llegaron a hablar de un conflicto armado abierto, hubo mucho miedo, y bueno, lo que dijo el Kremlin, dijo varias cosas, la verdad. Primero que ellos no tenían por qué dar explicaciones porque eran movimientos de tropas dentro de su territorio, y por lo tanto ellos podían hacer lo que querían. También señalaron que de alguna manera esto obedecía al despliegue fronterizo al despliegue y a las maniobras que ha estado haciendo la OTAN, sobre todo desde el año pasado, porque no hay que olvidar que la OTAN, ¿cierto?, se ha ido, digamos, trasladando o ha ido haciendo una movilización importante, tanto de tropas como material bélico hacia el este, y eso obviamente a Rusia no le gusta. Y eso lo dice Rusia, Rusia lo dice abiertamente, que esto también responde a las actividades amenazadoras de la OTAN. Bueno, hubo en realidad mucho miedo, porque también no hay que olvidar que Lugansk, Donetsk y Crimea, ¿cierto?, donde hay población rusa importante, digo étnicamente rusa, bueno, en Lugansk y en Donetsk, por si no lo saben, a muchos prorrusos se les ha dado pasaporte ruso, que es la práctica que tiene Rusia con todos estos territorios que están como en disputa, territorios, por ejemplo, recuerden que hay territorios en Georgia, que hoy día también están en una situación complicada. Bueno, Rusia lo que hace es entregar pasaportes rusos, y con eso encuentra cualquier argumento para ir en salvación de esos rusos. Y había mucho miedo, porque en el fondo Rusia, si considera que estos ucranianos prorrusos con pasaporte ruso están amenazados, Rusia, desde el punto de vista del derecho internacional, tiene herramientas para ir en su salvación, podríamos decir. Entonces, realmente la situación era muy tensa hasta el viernes pasado. Entonces, no olvidar que
toda esta inestabilidad en Ucrania, ¿cierto? Parte del año 2014, consecuencia de todas esas grandes manifestaciones de la llamada revolución del Maidán, donde se ve una Ucrania que quiere mirar hacia Occidente, que quieren entrar en la Unión Europea, que quieren entrar a la OTAN, pero también hay una población prorrusa que quiere mantenerse en Rusia. Putin aprovecha muy bien ese momento, ¿cierto? Y consigue celebrar un referéndum en Crimea, donde más del 90% quieren pertenecer a Rusia, así Rusia, ¿cierto?, se apodera de Crimea, y aquí se arma, digamos, hay un levantamiento de estas regiones, y eso se ha mantenido, y la verdad que hasta hace un mes quizá, este conflicto estaba bastante congelado hasta que comienza este traslado de tropas desde Rusia hacia la frontera, por si no recordaban mucho el contexto de toda esta situación. Bueno, uno también creo que es importante tener presente que Rusia, aunque diga que esto solamente son movimientos militares de ellos, que dicen que esto obedece a la actitud amenazadora de la OTAN, creo que es muy importante tener presente también que Rusia quiere de alguna manera también responder a estas amenazas de Estados Unidos, por ejemplo. Rusia quiere dejar clarísimo, ¿cierto?, que está de vuelta y que no le teme a Occidente, que sigue roncando fuerte, se fijan, o sea, que quiere tener un lugar preponderante en la comunidad internacional. No hay que olvidar que, como les dije hace un ratito, Rusia es el país más grande del mundo y ellos consideran que ya por solo ese hecho merecen también un trato especial y de alguna manera con estos movimientos ellos también, ¿cierto?, provocan al resto del mundo. También aquí es bien importante, creo yo, tener presente que aquí también había un objetivo doméstico por parte de Rusia. ¿Ah? O sea, por un lado está, ¿cierto?, el mensaje hacia Occidente, nosotros somos poderosos, no se olviden de eso, pero por otro lado también había un mensaje a nivel interno, y esto tiene que ver con las elecciones legislativas que se van a celebrar en Rusia el 19 de septiembre de este año. ¿Ah? Se va a renovar la Cámara, la Duma estatal, y lo cierto es que la situación al interior de Rusia está complicada, o sea, por la misma pandemia, se habla de un descontento social importante, ha habido una inflación que quizás en general no es tan relevante, pero a nivel de los alimentos básicos sí han crecido mucho los precios, han aumentado. Por ejemplo, estuve revisando, el azúcar ha tenido un aumento, escuchen bien, del 64.5%, el aceite del 25.9%, bueno, y este tipo de datos obviamente golpean a la población más vulnerable, y esto podría de alguna manera cobrarle factura al partido político de Vladimir Putin, Rusia Unida. Entonces, lógicamente, este tipo de conflictos sabemos que en general lo que consiguen, ¿cierto?, es mayor apoyo, en este caso, al gobierno. Y aquí tengo una cita textual de una analista rusa, y dice: Putin quiere conservar el putinismo, y una escalada política y militar bien calibrada y limitada podría alimentar el mito de una Rusia sitiada que necesita defenderse de los enemigos externos, que serían en el presente los mismos que hace más de 70 años, Occidente y la OTAN. Bueno, el principal objetivo de Rusia en Ucrania, como dice esta analista Mira Milosevic Yuriasti, es convertir a Ucrania en un país fallido. ¿Ah? O sea, ojalá que se mantenga lo más inestable posible, porque de esa manera no va a ser, o sea, va a ser más difícil que entre a la Unión Europea y no va a poder entrar en la OTAN. Porque aquí también hay otro dato súper interesante: un país con conflictos internos no puede entrar en la OTAN, y lo que menos quiere Rusia, ¿cierto?, es a una Ucrania dentro de la alianza militar atlántica. Y lo que quiere también Estados Unidos es mantener a Ucrania, ¿cierto?, alejada de la Unión Europea. Entonces, más inestable esté Ucrania, es mejor desde el punto de vista ruso, según al menos esta analista rusa. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué herramientas está utilizando Rusia para conseguir estos objetivos? Una campaña feroz de desinformación. O sea, hay una propaganda, es impresionante cómo los rusos la están utilizando, la siguen utilizando, presentando a Ucrania como un agresor implacable, que ataca su propio territorio, que es una marioneta de Estados Unidos, que está planeando
un genocidio de los rusos en la zona del Donbass, es decir, en Lugansk y Donetsk, o sea, culpando a Ucrania de nacionalismo agresivo, básicamente. Por otro lado, otra de las herramientas que utiliza Rusia para debilitar a Ucrania es el chantaje económico, y aquí tiene un lugar importante el gasoducto Nord Stream 2, del cual vamos a hablar en 2 minutitos más. Bueno, y obviamente la intimidación y la coacción militar. Y eso fue lo que estuvimos viendo estas semanas. Lógicamente Rusia, me imagino, que decide retroceder porque se da cuenta que se está armando un problema no menor, y en general, los analistas que yo puedo leer, estoy hablando de analistas no del diario, no, de páginas importantes de relaciones internacionales, de estrategia, todos coincidían que esto no iba a terminar en una guerra, que eran en general, ¿cierto?, los titulares de muchos medios. Y uno de los argumentos para eso, que muy simple la verdad, era que era muy visible lo que estaba haciendo Rusia. Si hubiese querido realmente atacar Ucrania y comenzar una guerra, habría hecho algo más, como decimos aquí en Chile, piola, más, ¿es cierto? Porque la verdad que todos vimos, ¿cierto?, cómo Rusia, ¿cierto?, trasladaba regimientos completos hacia la frontera con Ucrania y a Crimea. Entonces, eso también desde el punto de vista de los analistas, sobre todo rusos, era la mejor demostración que Rusia solamente quería provocar, quería una guerra psicológica contra Ucrania y no una verdadera invasión. Así que creo que ahí también había un punto súper interesante, y solamente recordar que cuando Rusia ¿cierto?, se queda con Crimea, ¿cierto?, interviene y además se mete a Ucrania e interviene el Donbass, lo hace en forma encubierta, no lo hace de una manera explícita como lo hizo ahora. Recuerden que entraban en ese momento los militares rusos y ni siquiera iban con identificación para pasar desapercibidos. Así que ahí también era interesante ver eso, o sea, ver que había digamos, esto tan visible, era un buen argumento para lo menos pensar en que realmente los rusos no querían una guerra con Ucrania. Pero también hay otros analistas que dicen que todo esto obedece también a las últimas medidas de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania desde 2019. No olvidar que Zelensky es un actor, un humorista que llegó con altos grados de popularidad a la presidencia de Ucrania, un hombre muy también sencillo, podríamos decir, en su discurso, en su mensaje, y una de las promesas de campaña más importantes de Zelensky era que iba a acabar con la guerra con Ucrania, y si era necesario estaba dispuesto incluso a arrodillarse frente a Putin. No sé si recuerdan algo de eso, pero él realmente, su objetivo era ese, porque me imagino que verá lo cansado que está el pueblo de Ucrania con esta guerra o con este conflicto en el Donbass. Bueno, al parecer no le fue bien con su estrategia, con esto de ser más transparente, más dialogante con los rusos, no le fue muy bien. De hecho, se dice que lo único que consiguió en lo concreto fue un intercambio de prisioneros, mantener los canales de comunicación entre los altos funcionarios de los dos países, pero lo cierto es que no le fue bien, el conflicto continuaba, y se notó su falta de experiencia, su falta, bueno, imagínense de dónde venía. Recuerden que él era famosísimo por una serie que justamente denunciaba la corrupción de los altos jerarcas ucranianos, ¿cierto? Bueno, entonces él va viendo cómo va en picada su popularidad, que no termina con la guerra, además está con problemas serios las arcas fiscales, la economía ucraniana está muy, muy debilitada. En todo ese contexto, no encuentra nada mejor que empezar a tomar medidas para atraer el apoyo de Occidente y también para atraer a los mismos ucranianos. Entre otras cosas que hace, cerró varios medios de comunicación prorrusos, impuso sanciones al notorio jerarca pro-ruso, Víctor Medvedchuk, lo sanciona a Ucrania por financiación del terrorismo, algo que obviamente no le gustó nada a Vladimir Putin, porque además se supone que este hombre sería amigo personal de Putin.
Bueno, y fue tomando una serie de medidas Zelensky, como les decía, con tal de conseguir el apoyo de su pueblo, podríamos decir, y de alguna manera hacer un guiño a Occidente. ¿Ah? Consiguió, podríamos decir, Zelensky llamar la atención de Occidente, además lo vimos por ejemplo, el presidente Joe Biden ofrecerle un apoyo inquebrantable a Ucrania a propósito de este movimiento de tropas. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, también el general Mark Milley, llamó a su homólogo ruso para pedirle explicaciones por los movimientos de tropas rusas. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista, al menos Zelensky logró hacer ruido al menos. Pero también Rusia ha dejado súper claro que no le interesa cambiar el statu quo y que esta situación le conviene, le acomoda. Entonces podríamos ir concluyendo que el Kremlin en el fondo no estaba preparando una ofensiva para invadir Ucrania, sino estaba repitiendo lo que ha hecho hasta ahora, pero con algo más de presión. O sea, intimidación táctica, demostración de fuerza y provocación a Ucrania. Y de paso a la Unión Europea, a Estados Unidos y a la OTAN, sin olvidarse de su propio público doméstico, que recuerden, tiene que votar en septiembre. Así que los analistas, los entendidos, sabían bastante bien, creo yo, que esto no iba a terminar en guerra. Bueno, todo puede ocurrir, pero por el momento sabemos que se están replegando, ¿cierto? Y el temor que tuvimos se ha disipado por un rato al menos. ¿Continúo con el gasoducto? ¿Alguna pregunta o continúo? Parece que continúo. A ver. Mariana, ¿quieres preguntar algo? No, sácale. Bueno, me voy al Nord Stream 2. Yo no sé cuántos saben o si les suena un poco este gasoducto, pero la verdad es que es considerado este gasoducto uno de los, podríamos decir, una de las disputas geopolíticas más significativas de los últimos años. Es muy interesante todo lo que hay en torno a este gasoducto y en realidad podríamos haber hecho una charla solo del gasoducto, ¿ah? Pero que quizás les pongo un título así y no veo a nadie de aquí, pero la verdad que es lo más interesante que hay, todo lo que rodea a esta tubería. Bueno, este gasoducto es un gasoducto de 1.224 kilómetros que va a trasladar millones de metros cúbicos desde Rusia, desde Narva Bay hasta Alemania, en Lubmin Near Greifswald. Esto, como pueden ver, por el mar Báltico, pasando por las aguas internacionales y, bueno, y también por las zonas económicas exclusivas de varios países de esta zona. Con esto se va a triplicar la exportación de gas desde Rusia a Alemania, y también va a aumentar el caudal a otros países europeos. Pero la verdad que desde su creación o del comienzo de su construcción en el 2015, este proyecto ha enfrentado todo tipo de obstáculos. Pero yo diría que los más importantes son los políticos o los geopolíticos, porque aquí hay una verdadera lucha entre básicamente Rusia, Estados Unidos y algunos países europeos que ven con pánico cómo aumenta la dependencia europea, y específicamente de Alemania, del gas ruso. Bueno, este gasoducto marino va a ser uno de los más largos del mundo. Si ya se dan cuenta, es un Nord Stream 2, o sea, es el segundo. Y el primero es prácticamente igual a este. ¿Ah? La única diferencia es que en vez de partir de Narva Bay, parte de un lugar aquí arribita de Rusia, y también llega a otro lugar en Alemania, pero es prácticamente la misma ruta, van en paralelo. El otro partió en 2012, y esto viene a reforzar, digamos, la venta de gas ruso directamente a Alemania. Bueno, lo primero que les puedo contar es que Alemania necesitaba más gas. No hay que olvidar que Alemania está terminando, o sea, está intentando liberarse de la energía nuclear. Alemania llegó a tener en su matriz energética más o menos un 19% de energía nuclear, y la verdad que Merkel, cuando llega al poder, ella no tenía ninguna intención de dejar la energía nuclear. Sin embargo, con el desastre de Fukushima,
¿cierto? Esto provoca un cambio total. Ella, sabemos que una de sus características, diría yo, es una mujer pragmática, flexible, y se da cuenta que, desde su punto de vista, los riesgos son demasiado grandes con la energía nuclear y que hay que terminar con aquello, y ella se pone un calendario que debiera terminar muy pronto, y comienza entonces el cierre de los reactores nucleares en Alemania. Pero para ello tenía que ir reemplazando eso, ¿cierto? De hecho, aquí podemos ver cómo ha ido disminuyendo la energía nuclear. Aquí no se ve tan abrupto, pero la verdad es que hoy día se habla de más o menos un 3% de generación nuclear, o sea, o de generación eléctrica a partir de la energía nuclear. Vemos aquí una gran caída del carbón, porque también quiere ir generando electricidad a partir de energías más limpias. Alguien dirá, bueno, pero el gas también es fósil, pero es de los combustibles fósiles lejos el que menos contamina, ¿cierto? Tenemos carbón primero, petróleo, y en tercer lugar el gas. El gas contamina la mitad que el carbón, literalmente. Y entonces vemos una Alemania, recuerden que es la economía, el motor económico de Europa, necesita mucha energía, además tiene muchos habitantes, ¿cierto? Más de 80 millones de habitantes, y bueno, necesita aumentar, ¿cierto?, su provisión de energía. Y para ello, ¿cierto?, negocia con los rusos este nuevo gasoducto. Pero aquí, ¿qué es lo quizás complejo? ¿Qué es lo que, o sea, además de la mayor dependencia, qué es lo que hace que algunos países no estén de acuerdo con este gasoducto? Es que Ucrania es uno de las grandes víctimas de todo esto. Les voy a explicar inmediatamente por qué, pero básicamente, o sea, es porque muchos gasoductos pasan, ¿cierto?, por Ucrania, y con el Nord Stream 2, mucho de este gas ya no va a ser necesario que pase por Ucrania, sino que se va a ir directito a Alemania, y sabemos que Rusia ha utilizado históricamente el gas como herramienta política. Rusia no tiene problema, o si lo tiene, no le sale tan difícil cerrar la llave, como lo hizo el 2006 y el 2009, en pleno invierno. Entonces, la verdad que hay parte de las críticas, ¿cierto? Qué complejo depender tanto de Rusia, sabiendo y teniendo antecedentes de que es capaz de utilizar el gas como arma política. Pero vamos por parte en todo caso. Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo las renovables van creciendo. O sea, vemos una Alemania que está utilizando cada vez más la energía solar, la energía eólica y todo eso, pero sabemos también que son energías muy caras, que son difíciles de almacenar, no son tan eficientes, por lo tanto, la energía, el gas es muy importante. Lo otro que también quizás es interesante tener presente es que Alemania, con todo lo fantástico que puede ser como país en cuanto a tecnología, lo avanzado y todo, no tiene plantas de regasificación, o sea, no puede comprar por el momento gas natural licuado, como recuerden lo está haciendo Chile. Cuando nosotros nos ocurrió, recuerden cuando Argentina ya no nos vendió el gas por los gasoductos. Nosotros construimos plantas, yo digo plural, tengo claro que hay una, quizá hay más de una, no lo sé, pero la de Quintero, ¿cierto?, para regasificar el gas natural licuado que nos puede llegar de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Entonces podemos eso negociarlo, eso es caro, pero al menos nos permite no depender de una fuente, ¿cierto? Alemania, por lo que pude investigar, no tiene ni siquiera una planta de regasificación, por lo tanto la única fórmula que tiene para recibir gas es a través de los gasoductos. Y a diferencia de otros países europeos, como España, por ejemplo, que tiene varias plantas de regasificación, o sea, puede comprarle si quiere Indonesia gas, si es que hicieran un buen precio, por ejemplo. Bueno, entonces Alemania necesita este gas, y Alemania ha defendido su política energética, y ha defendido también sus negocios con Rusia, diciendo que pese a todas las dificultades que hay con Rusia, y que son reales y racionales, es bueno tener, por ejemplo, un gasoducto de estas características, porque al final es lo que permite que hayan más puentes para que haya una mejor relación, en este caso entre Europa y Rusia. O sea, es lo que al final quizá hace que Rusia tenga que necesariamente, ¿cierto?, hacer un esfuerzo mayor por mantener relaciones más amigables, en este caso con Alemania. Pero
pero, por ejemplo, Der Spiegel, esta revista tan conocida e importante en Alemania, ha señalado que el gasoducto es la mayor vergüenza en política exterior en Alemania. O sea, hay detractores al interior de Alemania. Der Spiegel dice también que Alemania se está aislando en Europa, está alienando a Estados Unidos y los costos políticos serían demasiado altos si completa el proyecto. Supone una afirmación para los críticos que ven a Alemania como un país hegemónico de dos caras, que habla de valores europeos, pero que impone sus propios intereses. Bueno, pero me imagino que Merkel está solamente viendo que va a tener abundante gas, más barato. ¿Por qué más barato? Porque va a ser un gas que va a ir directo, no va a pagar peaje, no va a pagar ciertos derechos de tránsito, que es lo que hay que hacer cuando un gasoducto, ¿cierto?, pasa por Polonia, Ucrania, ¿se fijan? Entonces por eso también se supone que más barato. Bueno, algo que también en ese artículo deja claro Der Spiegel es algo que también le da un poco de vergüenza, así como revista alemana, como diciendo, bueno, y lo que también es impresentable es esto. No sé si se dan cuenta en esta foto. Está Merkel, está Putin y está Gerhard Schröder, que es el canciller socialdemócrata anterior a Merkel, que es el presidente de la Junta Accionista de Nord Stream, Consorcio para la Construcción y Operación del Gasoducto. Ha sido, digamos, fundamental, tanto en el negocio del primer Nord Stream como en este segundo. Entonces, claro, algunos consideran que ya esto es como la guinda a la torta, digamos. O sea, que además de todo lo polémico que puede ser este gasoducto, ¿cierto?, entre Rusia y Alemania, además aquí esté el mejor amigo de Gerhard Schröder, que sería Vladimir Putin. Amigos intocables, la polémica relación entre el canciller Schröder y Putin. Estamos hablando de una amistad de 20 años, se supone. Eso también es un poquito impresentable, pero bueno, es muy complejo, muy complejo. Estados Unidos está indignado con esto, tan indignado que, como les digo, yo no sé si habrán seguido mucho las noticias o no, pero Trump, por ejemplo, una de las cosas que tenía apoyo tanto de demócratas y republicanos era en este tema, y incluso Trump llegó a sancionar a las empresas europeas que estaban trabajando en los gasoductos, porque alguien quizás se esté preguntando, bueno, ¿y quién financia este gasoducto? Es mitad Gazprom, la estatal rusa, y el otro 50% distintas empresas europeas. Y esas distintas empresas europeas, muchas de ellas, bueno, estaban todas sancionadas, y muchas de ellas dejaron el proyecto por las sanciones norteamericanas. Joe Biden va bastante en la misma línea que Trump, pero más suavecito, porque él ha decidido solo sancionar a los rusos y no a las empresas europeas. Pero Estados Unidos está preocupado, pero aquí también está la otra parte, porque todo esto tiene la mirada simple y la mirada que va más por debajo, y es que Estados Unidos sabemos que quiere venderle gas a Alemania. Entonces Estados Unidos no quiere perder ese negocio, acuérdense, con todo el fracking, Estados Unidos está produciendo mucho gas, pero a precios altos, pero está viendo, o creía ver un buen cliente en Alemania, pero Alemania se ha decantado por Rusia. Entonces, es muy complejo. Y esta lucha es difícil, porque estamos hablando de Alemania y Estados Unidos, que son aliados históricos, son amigos, y el tema del Nord Stream 2 ha venido a ser un tema que ha separado, digamos, las posturas, que ha tensado la relación. Me imagino que en la época de Trump no era tan novedoso, porque con Trump todas las relaciones estaban un poquito dañadas, pero ahora ya con Biden en el poder, la cosa es más difícil. Y lo que les comentaba de Navalny, eso no es menor, porque hasta antes del envenenamiento de Navalny, había países que como que no se metían en este tema, o que no tenían mucha opinión. Por ejemplo, el mismo Francia sabemos que en general está, o el mismo Macron, muy alineado con Merkel, y no se había mostrado crítico al gasoducto, pero después del envenenamiento de Navalny, por ejemplo, su ministro de Asuntos Europeos, o sea, el ministro francés de Asuntos Europeos, aseguró que su país tiene las mayores dudas sobre el gasoducto, y confirmó que París quisiera que Alemania lo dejara. Ese tipo de declaraciones no las habíamos visto. O sea, les comento para que vean lo importante también que ha sido el tema Navalny, como para incluso empañar todo este asunto del gasoducto. Bueno, los más críticos de Nord Stream son, de todas maneras, los
los bálticos, las ex repúblicas soviéticas, que ven con pánico esto de que Rusia tenga mayor incidencia dentro de Europa, consecuencia del gasoducto. Así que bueno, el abastecimiento de gas a Europa, creo que esto también es muy importante, quizás se estén preguntando un poquito cómo está este asunto. Tener presente que, claro, Europa en general depende mucho del gas ruso, más o menos un 30%, pero también vemos aquí que el sur de Europa, sobre todo España, por ejemplo, depende de Argelia. Y aquí, si no lo saben, aquí pasan gasoductos también por debajo del Mediterráneo en dirección, aquí por ejemplo, España. Francia, que aquí se ve como con poca incidencia del gas ruso, a Francia llega gas ruso, aunque aquí se vea más light. Pero Francia también tiene gas argelino, vemos el caso de Italia, también el gas del norte de África, es bastante lógico, ¿cierto? Pero si también se dan cuenta, que es una pregunta que surgió en otra de las charlas, y no es que, o sea, yo creo que, o sea, lo vemos en el mapa y es bastante evidente, pero quizás uno no lo ha pasado por la cabeza, y es que el origen, finalmente, del gas, del petróleo, siempre está en países complejos, inestables. En este caso, claro, Rusia, no sé si es inestable o no, pero estamos frente a un presidente que es autoritario, ¿cierto? Un país que hoy día no es una democracia real, sino el gas y el petróleo vienen de países del Medio Oriente o del norte de África, porque alguien podría decir, ay, pero es que es mejor comprarle a otro, porque si Rusia nos parece poco confiable, bueno, pero también ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y alguien dirá, bueno, pero podemos ir a América Latina. ¿Dónde está ahí el gas o el petróleo? En Venezuela, se imagínense. Así que la verdad es que en alguien hay que confiar, Lo que ocurre, eso sí, para entender a los críticos de Nord Stream, es que Rusia ya, insisto, ha utilizado el gas como arma política. Lo hizo el 2006, cortó la llave, lo hizo el 2009, y entonces muchos dicen, bueno, ¿y por qué no lo va a hacer de nuevo? Lo podría hacer contra Alemania, porque claro, el gasoducto, este es el Nord Stream 1, por si acaso, ¿se fijan? No sé si alcanzan a ver la diferencia, esto parte de esta ciudad rusa que está aquí, un poquito más al norte, y el Nord Stream 2 parte de acá abajito, pero la ruta es básicamente la misma. Y claro, después este Nord Stream 1 y 2, ¿cierto? Se une a otros ramales y llega al resto de Europa. Entonces, la verdad que si tenemos un Putin enojado, ¿por qué no va a cortarlo de nuevo el gas? Y, por otro lado, lo que yo también les comentaba, viene el gran enojo, frustración de países como Bielorrusia, como Ucrania, ¿cierto? Por donde pasan muchos de estos gasoductos y cobran millonarios peajes. Es bien interesante el caso de Ucrania. Ucrania, por lo menos en el 2019, cobró más o menos 3.000 millones de dólares. Estamos hablando del 3% del PIB, solo por concepto de derechos de tránsito. Entonces, por eso también va a ser mucho más barato este gas para Alemania, porque pasa por el agua, y son aguas internacionales. Entonces, no debieran pagar derecho a tránsito. Bueno, este gasoducto, Nord Stream 2, está en un 94% terminado, o sea, queda muy poco, quedan 150 kilómetros para finalizar. Como les comentaba el año pasado con el envenenamiento de Navalny, se pensó que quizás no se iba a seguir construyendo, pero a estas alturas la verdad que queda demasiado poco. Pero está ahí, o sea, realmente siempre sale a colación, y algunos que creen que si, por ejemplo, hubiese estallado la guerra en Ucrania, se podría haber parado quizás la construcción del gasoducto, o sea, está ahí, y eso lo hace también, yo creo que bien complejo, bien vulnerable. Miren, acá, Alemania depende en un 60% del gas ruso. Y en el 2002 la energía, bueno, aquí lo tengo, el 2002 la energía nuclear suponía el 19% del mix energético de Alemania, y hoy está ya en el 3%. Y como les decía, se supone que el próximo año ya ese 3% no debiera ya existir, digamos. Y
Entonces por eso Alemania necesita, ¿cierto?, seguir aumentando su provisión de otras energías, por mucho que sigan creciendo las energías verdes, no es suficiente, y por lo tanto este Nord Stream 2 es fundamental. Y como les decía, les voy a volver al mapa, en el fondo alguien dirá, bueno, pero ¿por qué se queja Ucrania, Bielorrusia, si los gasoductos van a seguir ahí? Es cierto, pero es tanto el caudal que va a pasar por este nuevo Nord Stream 2, es tanto el gas, que mucho del gas ya no va a pasar por Ucrania, no va a ser necesario, entonces van a perder muchos de esos ingresos por derecho a tránsito. Y esa es, digamos, la preocupación, y por eso Estados Unidos, por ejemplo, ha estado tan preocupado de Ucrania, porque en el fondo se plantea, si Ucrania hoy día es vulnerable frente a Rusia, está muy complicada, está con el tema de Crimea, con las tropas ahí, sabemos que Rusia apoya a los rebeldes de Donetsk y Lugansk y todo, está con problemas además de lucas, digamos, de presupuesto y todo, y se van a quedar sin esa gran entrada, van a quedar muy vulnerables, y lo otro también, Rusia no ha aportado más el gas a Ucrania, probablemente porque mucho de ese gas va a Europa, ¿cierto? Y es lo que pasó el 2006, sobre todo el 2009. Pero imagínense si ya el gas básicamente va a Ucrania y no al resto de Europa. O sea, ahí Rusia les va a cortar el gas a los ucranianos cuando se enoje de todas maneras. O sea, por lo tanto, resumiendo, Ucrania pierde los derechos de tránsito y además queda más vulnerable para un eventual corte en el caso de que Putin se enoje con Ucrania, y que está enojado, o sea, no se quieren para nada desde el año 2014, porque también no hay que olvidar que el 2014, en el contexto de la revolución del Maidán, lo que hace Ucrania básicamente es derrocar al presidente, ¿cierto?, pro-ruso, que no quería mirar hacia Europa, sino a Rusia, y es por eso que la gente sale a la calle, y son las manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Ucrania queda en una situación muy, muy debilitada, consecuencia de este Nord Stream 2. Y que bueno, ahí les voy a mandar algunos artículos bien entretenidos acerca de este tema, que son bien interesantes, a propósito de toda esta geopolítica a partir del gasoducto Nord Stream 2. Bueno, lo otro que les quiero contar, ya va quedando poquito, para que después comentemos y no lo suelto tarde. Tenemos el caso afgano, porque la verdad que cuando se dan a conocer las sanciones por parte de Estados Unidos, ¿cierto?, más o menos a mediados de marzo, entre otras cosas, o uno de los argumentos, es que Rusia ha estado dando recompensas a los militantes talibanes por matar a tropas estadounidenses y aliadas. No sé si eso lo alcanzaron a leer o no, pero eso se dijo mucho, se planteó, y bueno, y ahora que sabemos que además ya Joe Biden también ha, ¿cierto?, anunciado que las tropas norteamericanas van a dejar definitivamente Afganistán, ¿cierto?, de aquí a el 11 de septiembre, ¿cierto?, que es cuando se cumplen los 20 años del ataque a las Torres Gemelas, ¿cierto? Esa fue también el gran notición de hace algunos días. Bueno, en todo ese contexto se da a conocer esto, ¿cierto?, que los rusos le pagaban a los talibanes para que mataran a norteamericanos y aliados. La verdad es que era un poquito raro eso. O sea, a ver, puede sonar muy lógico porque a Rusia le interesa que Estados Unidos se debilite, que ojalá no le vaya bien, todo eso tiene lógica, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que Rusia tiene mucho temor con los radicales islámicos. O sea, de hecho los talibanes, recuerden que son radicales, fueron también muyahidines en su momento, que luchaban en contra de los soviéticos durante la ocupación soviética, ¿cierto?, durante los 80. Y los rusos, muchas de sus estrategias, de su geopolítica, de sus planes, todo, tienen mucha relación con eso. O sea, ¿qué hacemos para evitar que los musulmanes radicales no lleguen, o no lleguen al interior de Rusia, o no nos armen trifulcas, ¿cierto? Lo veíamos a propósito de la guerra en Siria, y no hay que olvidar que dentro de Rusia hay población musulmana, hay historia de terrorismo islámico, entonces pensar que los rusos les vayan a hacerse amigos a los talibanes sonaba un poquito raro, al menos. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que hace algunos días se ha estado desmintiendo esa situación, o sea, se utilizó, salió en los medios y todo,
pero les puedo contar, y aquí tengo la cita textual, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evalúa con baja a moderada confianza que los oficiales de inteligencia rusos intentaron alentar a los talibanes a atacar al personal estadounidense y de la coalición en Afganistán en 2019 y quizás antes. Esto lo dijo un alto funcionario de la administración Biden, revirtiendo los pronunciamientos previamente confiados de su predecesor Donald Trump. O sea, probablemente esto era una idea que había, por lo menos, dado a conocer, como digo, Donald Trump. Y según un reportero de seguridad nacional norteamericano, Spencer Ackerman, dice lo siguiente, como para terminar la idea, dice, traducido de la jerga del mundo de los espías, eso significa que las agencias de inteligencia han descubierto que la historia, en el mejor de los casos, no está probada y posiblemente no es cierta. ¿Mm? O sea, no nos quedemos con esta idea, porque no, hay poco argumento. ¿Mm? Pero es que me llamó la atención porque le dieron mucho, o sea, unos días al menos, y el mismo Biden, por lo menos en esa noticia, yo no me atrevería a decir que lo dijo él abiertamente, pero cuando se dieron a conocer esas últimas sanciones contra Rusia, se mencionó que uno de los motivos era justamente este pago a los talibanes por parte de Rusia. ¿Mm? Y que por eso no me extiendo más, porque hasta ahí llegó el cuento. ¿Ah? Y que ahora habrá que ver qué ocurre en Afganistán, cómo queda Afganistán, ¿cierto?, sin tropas norteamericanas y aliadas, porque sabemos que se van a ir prácticamente todos. ¿Qué puede ocurrir ahí, cierto? Y ya todos creen que los talibanes se van a tomar el poder consecuencia de esta situación. De hecho, este mapa yo se lo mostré el año pasado a propósito del tema que abordamos, ¿cierto?, Afganistán, así que no es lejano a la realidad, es de octubre del 2020, donde vemos que los distritos controlados por el talibán son muchísimos, y los otros, ¿cierto?, son territorios, ¿cierto?, en disputa. O sea, estamos hablando que realmente Afganistán, así si uno lo mira rápido, está en manos de los talibanes. ¿Mm? Terrible. ¿Ah? Bueno, voy a terminar con una cita y ahí feliz respondo a sus preguntas. Las sanciones por la anexión de Crimea, la expulsión de diplomáticos entre Estados Unidos, algunos países europeos y Rusia, las acusaciones a Moscú de interferencia electoral en Estados Unidos y las amenazas de represalias según cómo evolucione la salud del opositor Navalny dibujan un escenario de confrontación entre el Kremlin y Occidente que no parece que vaya a disminuir a corto plazo. Por eso es muy importante que la tensión en el Donbass no acabe en un conflicto armado abierto que llevaría a ambas partes a tomar medidas más peligrosas para la estabilidad en el este de Europa. Bueno, sabemos que afortunadamente eso no va a ocurrir. O sea, por el momento no va a haber guerra. Así que soy todo oídos. María José, Sí. quería preguntarte algo